Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Benjamín Pianesi y te hablo desde la ciudad de Escobar, en Buenos Aires, Argentina, donde junto a mi esposa Eli estamos sirviendo en nuestra iglesia local. Hoy nos toca compartir el comentario de la hora silenciosa y vamos a leer la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 9 al 15. Yo lo voy a estar leyendo, pero en la versión NBI. Acompáñame ahí con tu Biblia y dice así la palabra de Dios. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Estamos terminando la segunda carta de Pablo a Timoteo y en estos versículos vemos al apóstol haciéndole algunos pedidos personales a su hijo espiritual y a uno de sus discípulos más cercanos. Y me gustaría que en esta reflexión podamos pensar en Pablo como una persona humilde. En estos versículos vamos a ver la humildad de un siervo que reconoce su necesidad de otros. Primero le dice a Timoteo que fuera a verlo lo antes posible, porque Demas lo había abandonado, es decir, que lo había abandonado por completo. Entonces, si bien quizás Pablo tenía el propósito de animar y fortalecer a su hijo espiritual antes de terminar su carrera, también podríamos quizás reflexionar o afirmar o considerar que Pablo estaba expresando su necesidad de comunión y compañerismo con otros. Pablo dice que Tito y Crescente se habían ido a otros lugares, ¿no? Él no dice que Tito y Crescente lo abandonaron, sino que se fueron a otros lugares, lo que probablemente signifique que él los envió a esos lugares a ministrar. Después, Pablo menciona a Lucas, y esto nos informa que Pablo no estaba, completamente solo, sino que estaba acompañado y seguramente recibía cuidados médicos y recibía ayuda de parte de Lucas. Y quizás él no estaba queriendo decir que la compañía de Lucas no era suficiente, pero estaba expresando esa necesidad de querer tener comunión con otros. Pero no solamente comunión, sino también compañerismo en el servicio, ¿no? Y esto me hace preguntarnos, ¿reconocemos que necesitamos a otros? Muchas veces escuchamos esto, ¿no? De que la vida cristiana no se vive solo. No podemos vivir la vida cristiana como cristianos solitarios, sino que tenemos que vivirla en comunión con otros cristianos. Y si bien podemos tener nuestra comunión personal con Dios diariamente, es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que entender que Dios quiere que tengamos comunión con Él, pero en comunidad, en conjunto con todo el pueblo de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿estás congregándote en una iglesia local? Y no solamente congregándote, ¿estás participando con humildad y compromiso en la iglesia local? Seguimos con la reflexión y Pablo le dice a Timoteo que debía llevar a Marcos consigo porque le sería de utilidad en el ministerio. Y me encanta esto que Pablo dice acerca de Marcos, porque si es el mismo Marcos que había acompañado a Pablo y a Bernabé anteriormente en sus viajes misioneros, como nos relata Hechos capítulo 12, versículo 25, y el mismo por el cual también Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo que los llevó a separarse, como nos dice Hechos 15, versículos 36 al 41, es maravilloso pensar en lo que podemos aprender de esta situación. Y la lección es que un hijo de Dios puede ser restaurado
y que nunca deja de ser útil para el Señor y su servicio. Y quizás hoy estás escuchando esta reflexión y pensás que por haberte alejado del Señor, quizás por haber abandonado el ministerio, el servicio, por haber dejado de buscar a Dios, quizás estás pensando que Dios ya no puede hacer nada en tu vida y a través de ella. Pero déjame decirte que no es así. Es una mentira que nos quiere mantener estancados y nos quiere privar de avanzar en nuestro crecimiento espiritual y servicio al Señor. Dios quiere y puede restaurarnos. Dios dice en su palabra, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 21, que aquellos que se limpian del pecado serán instrumentos santos y útiles para el Señor y su servicio. Y esta verdad también se aplica para vos en este día. Dios quiere y puede restaurarte y vos seguís siendo útil para el Señor y para su servicio. Pero también podemos aprender de la constancia de Pablo que le llevaba a seguir aprendiendo y sirviendo. Pablo le pide a Timoteo que le llevara los libros y pergaminos, y probablemente se estaba refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, o quizás también eran sus propios escritos y sus cartas, ¿no? Recordemos que Pablo estaba en la prisión de donde él escribió algunas de las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, pero sea lo que fuere, el apóstol seguía siendo constante en aprender de Dios y en servirle, aún en las circunstancias más adversas. Y yo pregunto, ¿cuál es nuestra actitud en la adversidad? ¿Dejamos de ser constantes en conocer a Dios y servirle? Nuestra actitud debería ser la opuesta. Deberíamos buscar mucho más de Dios y ser constantes en aquello que Dios nos ha encomendado, aún en las circunstancias más difíciles. Pero ya entrando en el último versículo de nuestro pasaje, Pablo le advierte a Timoteo que tuviera cuidado con Alejandro, quien, como dice la NBI, se había opuesto tenazmente al Evangelio. Entonces lo que podemos aprender es que debemos ser cautelosos con aquellos que se oponen a la obra de Dios. En estos versículos vamos a ver personas que son de ejemplo, como el mismo apóstol Pablo, personas que son de ánimo y de aliento, como Timoteo, de compañía y de ayuda práctica, como lo fue Lucas, personas que son compañeros, que son amigos y que son útiles en el ministerio, como Crescente, Tito, Tíquico y Marcos, pero también personas que aman al mundo y que abandonan la fe, como Demas, y personas que se oponen y rechazan el Evangelio y la obra de Dios, como Alejandro. Y la pregunta es, ¿en cuál de los grupos estás vos? ¿Con cuál de ellos te identificás? Espero que con los del primer grupo, y si no, si sos de aquellos que están amando al mundo, que amás al mundo, que estás abandonando la fe y que rechazás a Dios y su obra, hoy Dios te vuelve a decir, y déjame decirte como de parte de Dios, arrepentite de tus pecados y confía en Cristo. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, Dios te está llamando, y si estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día en que Dios puede volver a usarte. Arrepentite y recibí la gracia de Dios que salva, que da vida, que restaura y que vuelve a encaminar en su propósito. Este es el día en que Dios puede hacer esa obra en tu vida. Espero que este comentario, esta reflexión pueda ser de bendición para tu vida, de ánimo, y espero que Dios pueda seguir usando tu vida para su gloria. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.